Buenas tardes, amigos y hermanos que nos visitan, que se unen una vez más a nosotros a través de estas ondas virtuales. Soy el pastor José Ramos de la Iglesia La Trinidad en San José, California. Esta tarde quiero llevarles un mensaje en medio de esta crisis de salud, pero también de esta crisis social. El evangelio que vamos a discutir un poquito esta tarde es el evangelio de Mateo 28, del 16 al 20. Este pasaje de Mateo cierra el Evangelio y comienza la historia de la iglesia cristiana. Iglesia que abarcará todas las naciones y todos los reinos de la tierra a través de los siglos. En este domingo de resurrección, mientras las dos Marías están en camino para dar la noticia a los discípulos que habían encontrado la tumba vacía, Jesús les sale al encuentro y les comisiona para decirles a los discípulos que vayan a Galilea porque allí lo verán. Verso 10. Jesús cita a sus discípulos para reunirse allí donde todo comenzó, en un monte en Galilea. Al inicio de su ministerio, Jesús va al desierto para fortalecerse espiritualmente. Mientras está allí, el diablo lo lleva a un monte alto para tentarlo, mostrándole todas las naciones de la tierra. Luego Jesús sube a un monte para predicar el sermón del monte, 5:7. Jesús es transfigurado en un monte, capítulo 17. Ahora, al final de su ministerio, Jesús reúne a sus discípulos en un monte para mostrarles la misión que llevarán a cabo en todas las naciones y en todos los reinos de la tierra. Mateo 28, 16 es un texto corto, pero su contenido es teológicamente profundo. El Jesús resucitado ejerce autoridad cósmica. El término griego para autoridad es exousia, que significa poder, derecho y libertad para tomar una decisión. Dios ejerce su poder después de la muerte de Jesús con el terremoto 27:51, la ruptura del velo del templo, la apertura de las tumbas, la resurrección de los justos y finalmente la resurrección de Jesús. En Mateo 18, Jesús les dice a sus discípulos que Dios ha compartido su poder con él y le ha dado autoridad sobre los cielos y la tierra. Otro punto principal en este pasaje es el envío y la comisión de los discípulos para ser testigos y predicadores incansables del Cristo. Como indica Hechos 1:18, serán testigos hasta lo último de la tierra. El evento de la resurrección y la gran comisión presentan a diversos testigos, personas con sentimientos, actitudes y acciones diferentes. Las mujeres que van a la tumba al ver al ángel se llenan de temor, Mateo 28, 1 al 10. Cuando tienen el encuentro con Jesús, tienen miedo. Este miedo se convierte en adoración
que se manifiesta cuando abrazan los pies de Jesús. Las mujeres son testigos de la presencia de Jesús resucitado y van a darle las buenas nuevas a los discípulos. Los guardias, por otro lado, que presenciaron la resurrección, tiemblan de miedo y se quedan como muertos, 28:4. Este miedo, sin embargo, no se transforma en amor o adoración. El acontecimiento, lejos de convertirlos en testigos, los convierte en opositores de la verdad. Los discípulos obedecen el mensaje y van a Galilea a esperar al Maestro. Cuando Jesús se le aparece, lo adoran, aunque algunos dudaban. Verso 17. Entonces el grupo estaba dividido. Unos adoraban a Jesús convencidos de que Él era el Cristo resucitado, mientras otros dudaban. Recordemos lo que pasó cuando Jesús se les apareció en la casa a los discípulos y a los apóstoles. En esta ocasión, algunos dudaban porque creían que Jesús era un fantasma. Esto nos lleva a lo escrito por el apóstol Pablo, que indica que Jesús se le apareció a más de 500 personas entre apóstoles y discípulos. 1 Corintios 15:6. En un grupo tan grande es aceptable asegurar que la fe de algunos de ellos no estaba suficientemente cimentada todavía. A pesar de la falta de madurez espiritual, Jesús los comisiona y les da autoridad a todos. Dios llama a los dispuestos, no a los listos, no a los que ya están totalmente preparados. Creemos que la fe se desarrolla en medio de las circunstancias, sentimientos y actitudes que se presentan. El miedo de los discípulos se convierte en adoración. La duda lleva a nuevas etapas de fe. La duda, además, evita que la adoración nos lleve a la vanagloria. Jesús lanza un mandato al grupo de discípulos. Este mandato es individual, no es individual, es colectivo. Solo los que obedecen el mandato de Jesús son hechos sus discípulos. Cumplir el mandato requiere la voluntad del que lo acepta. El discipulado implica una labor a tiempo completo. Requiere sacrificio. Debemos rendir nuestro ego a Dios y a la iglesia. Nadie puede cumplir esta comisión sin el poder y la autoridad de Dios que se hace presente como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al finalizar esta pequeña reflexión, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué clase de testigo eres tú? El verdadero testigo mantiene su lealtad hasta el final. El verdadero testigo tiene una relación personal con Jesús. El verdadero testigo practica una alabanza expresada con humildad y sin vanagloria. El verdadero testigo está preparado para enseñar a otros el Evangelio de Cristo. El verdadero testigo lucha para crear el reino de Dios en la tierra, un reino de justicia y de misericordia para todos. Que en estos tiempos difíciles
no solamente en el aspecto de salud, sino en el aspecto social, que podamos acercarnos a Dios. Estos son tiempos de cuarentena, de soledad y de distanciamiento, sin duda. Sin embargo, Jesús, el Espíritu Santo y Dios se aparece en medio de nosotros y nos sana, nos sustenta y nos une a pesar de todo el sufrimiento y de todo el aislamiento que estamos pasando. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos renueve, que el Señor nos dé nuevas fuerzas, nuevas formas de agruparnos, nuevas formas de acercar a otros para que reine la justicia, la paz y la armonía en este mundo. Amén.